O sea, bueno, está en contacto con nosotros Gustavo Córdoba, él es de Subán Córdoba, la consultora cordobesa, y generalmente van analizando no solo la imagen del presidente, sino cómo también podríamos traducirlo, este humor social se va midiendo en distintas encuestas. ¿Cómo está Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, un placer. ¿Cómo les va? Todo Gran lindo, ¿cómo está domingo. Córdoba? No lo sé, estoy en Capital Federal, así Ah, que no podría decirles, pero bueno, estimo que está todo bien. está todo bien. Bien. Gustavo, a ver, anuncios del gobierno, un humor social que se percibe, al menos está un poco más tenso. ¿Esto lo tienen medido las encuestas de imagen del gobierno nacional? ¿Van mostrando alguna variación? Podríamos hablar de algunos hitos, qué sé yo, el escándalo Libra, lo que fue el fin de año, no sé cómo lo vienen trabajando y qué variaciones ven. El problema que tiene la industria de la opinión pública por estos días es que lo que medimos queda automáticamente viejo en cuestión de minutos. Claro. Los acontecimientos son de tal magnitud y son tan dinámicos y tienen tanto impacto que sí, efectivamente, corremos el riesgo de medir hoy y salir mañana y ya el tema pasó en términos de agenda, ¿no? Así que, pero ciertamente desde el discurso de Davos para acá, el gobierno de Milei viene con una narrativa, con un discurso político, tratando de ocultar el malestar económico y sobre todo la falta de herramientas. Desde Davos, que fue cuando Milei se notificó de toda la batería de medidas proteccionistas que iba a lanzar Donald Trump, que las había anunciado en campaña, y que perjudicaban a la Argentina, por ejemplo, entre otras, el arancel que le puso a las exportaciones de acero y de aluminio que Argentina Sí. tiene. A partir de allí el gobierno trató de tapar el sol con la mano, lo único que atinó a hacer fue aumentar las retenciones para el campo, retenciones móviles hasta el mes de junio, pero básicamente trataron, digamos, de disimular los problemas que había en la Argentina. Negaron la devaluación, negaron esta devaluación de 30% que va a empezar a regir, o ya empezó a regir, porque no sé si ustedes han visto que han remarcado los comercios todo el fin de semana. Negaron que el dólar estuviese atrasado y el dólar va a arrancar, no va a arrancar en 1000 o 1100, va a arrancar en 1400. Entonces, creo que el gobierno está en una disyuntiva, quizás la más relevante, porque hasta acá todo lo que había prometido fracasó, su plan económico fracasó, porque vos no recurrís al Fondo Monetario porque te están yendo bien las cosas, ¿no? El Fondo Monetario, de última, es el prestamista de última instancia y lo que estamos viendo nosotros en términos de análisis es que el gobierno ha tercerizado en el Fondo Monetario Internacional la gestión del plan económico. En este sentido, fíjense, para el gobierno de Milei, en términos políticos, es un préstamo político electoral, tal cual si lo dieran en el pasado, por ejemplo, a Mauricio Macri, y la gestión del día a día en materia económica la va a generar el Fondo Monetario. A mí me parece que vienen días muy problemáticos para la sociedad argentina por la negación que tiene el gobierno de aceptar que todo su diagnóstico y todas las herramientas que aplicaron desde el 10 de diciembre del 2023 a esta parte no han funcionado. ¿Y cómo percibirá, es como hacer futurología, pero la opinión pública, porque Milei, digamos, ha mantenido, no sé los últimos números, pero niveles de aceptación que a muchos les sorprende, incluso en un contexto de ajuste muy severo? ¿Qué primará en la opinión pública? Eh, Mira, yo te diría que no hay que ver las imágenes, porque en un contexto de crisis económica, que la venimos trayendo de mucho tiempo atrás, la negatividad es lo permanente en términos de imagen para toda la política. Me gustaría llevarte más bien a pensar si hay alguna alternativa a Milei hoy en la sociedad argentina entre la dirigencia opositora. Y ahí es donde lamentablemente me parece que hoy no hay demasiadas ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que preguntarle a la oposición, ¿qué harían en esta disyuntiva? ¿Mantendrían el equilibrio macroeconómico o no? ¿Apostarían por la inflación para financiar el gasto del Estado? ¿O cuál sería el plan económico alternativo a lo que Milei está haciendo? Ahí está el problema, me parece, de la ausencia de alternativas, porque me da la sensación de que el gobierno Milei ha fracasado en todo, en política, en economía, y que la sociedad argentina se ha quedado hoy sin alternativas. La gran mayoría de los que votaron por Milei están diciendo, bueno,
vamos a ver si de esta manera este gobierno que yo voté, que yo tenía confianza, puede enderezar la nave, pero ya con una pérdida de confianza muy grande a partir de algo que vos señalaste con mucho acierto, que fue la estafa de la criptomoneda Libra, ¿no? Desde ese momento hasta acá, la credibilidad del presidente Milei ha venido cayendo, porque fíjate qué dato, no se equivocó en materia educativa, no se equivocó en materia de energía nuclear, se equivocó en la materia donde él es especialista, que es economía. Digo, el diagnóstico equivocado y además el intento de estafa con la moneda le quita un nivel de margen de credibilidad muy grande al presidente y te diría que hoy vivimos una suerte de crisis de decepción respecto de lo que el gobierno de Milei le está ofreciendo a la sociedad argentina. Gustavo, buenas noches. La foto de hoy, Javier Milei, sigue siendo alta hasta inclusive de su primera vuelta, porque él está muy por arriba de ese 30 y monedita que sacó en las elecciones. Porque lo demás que A subió ver, después es el descontento y la gente que buscaba un cambio. yo te diría, no sé si salta. Es probable que Milei tenga, en este contexto, si trasladamos el contexto de hoy a octubre, y falta un montón, ¿no? Yo sería prudente, pero hagamos el ejercicio de trasladarlo a octubre. Milei tendría entre un 30 y un 35% de los votos. El peronismo está prácticamente en el mismo andarivel de voto. ¿Qué Está peronismo? unos puntos por debajo. ¿Pero qué A peronismo? pesar de que, a ver, Unión por la el Patria. encuadre de los medios nacionales es que el peronismo se está peleando y que eso le va a significar una derrota. Yo sería prudente porque en realidad estas elecciones intermedias sirven para dos cosas. La primera tiene que ver con, es una suerte de plebiscito económico de la gestión del gobierno nacional. Y en segundo, esta elección sirve para ordenar electoralmente y políticamente los liderazgos internos, tanto del oficialismo como de la oposición. Así que a mí no me preocupa la tensión o la pelea interna, ni siquiera del oficialismo, que las tiene también, ¿no? Pero a donde voy es que la representación electoral en la Argentina hoy está en crisis. Es probable que el votante de Milei, ese 57% que sacó en segunda vuelta o el 30% que sacó en primera, es probable que en octubre esté mucho más cerca de lo que sacó en primera vuelta de lo que sacó en segunda. Así que fíjense, es una pérdida de masa electoral más que relevante. La pregunta del millón es a dónde se va, y ahí es donde empiezan las dificultades y la incertidumbre, porque el escenario de tercios que existía en la Argentina ya por el 2022 y parte del 2023, de ello en los distintos distritos donde hay problemas serios, como en Cava, por ejemplo, para la Libertad Avanza, o en Provincia de Buenos Aires para Unión por la Patria. Se a supone ver, que se va a mantener eso más allá de quién finalmente terminen siendo candidatos. si hoy estamos viendo eso, una creciente polarización, una pérdida de identidad de terceras, cuartas y quintas fuerzas, lo estamos viendo con el radicalismo, lo estamos viendo con el PRO, lo estamos viendo con los partidos provinciales, con el peronismo federal, que medían el año pasado, por decir, el peronismo federal medía 10 puntos y hoy el peronismo federal está en 3,5 para nosotros, ¿no? Lo mismo el PRO medía 11 puntos, hoy mide para nosotros 5. El radicalismo llegó a medir 6 puntos el año pasado y hoy está en 1,5 puntos. Es decir, se está eh, polarizando lenta e imperceptiblemente la elección, básicamente porque se ha producido una crisis de representación tan grande tras el triunfo de Javier Milei en el 2023 que Eso se han perdido las referencias. se van a Entonces, enojar los es muy amigos radicales, difícil, pero ¿no? Es muy difícil. qué pasó con el sello del radicalismo que cayó tanto? Debe ser su nivel más bajo, están en el sótano, ya no en el piso histórico, ¿no? Y yo preguntaría a los radicales, entre comillas, con peluca, su nivel de responsabilidad en esta performance, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un dirigente como Rodrigo de Loredo, que tenía una gran expectativa incluso en Córdoba, y la verdad que se han desdibujado
a la par de no poder encarnar proyectos colectivos y han mostrado proyectos solamente personales. Ahí me parece que puede haber una respuesta, ¿no? Gustavo. Sí, Córdoba. A ver, analizando lo que dijo, a ver, es una percepción mía, nada más, perdone si lo hago enojar por ahí. Algunas percepciones. Usted dijo que, bueno, el 57% que sacó Milei en segunda vuelta estaría alejado en este momento, que estaría más cerca de lo que sacó en la primera vuelta o en las pasos, si se quiere. Y habló del 33% Milei, 35% el PJ, que no se daría de esta manera, digamos, los tercios que se dieron en las elecciones pasadas. Pero se dan los mismos valores que se dieron en la primera vuelta electoral, o sea, parejitos, digamos, los valores que sacó el PJ en la primera vuelta, en las pasos que hubo una modificación, serían números muy similares a lo que sacaron ambas fuerzas. Y dijo que digamos, la Libertad Avanza en Santa Fe le está yendo mal, de que si no es una elección nacional no andaría bien, pero a ver, en Santa Fe está sacando el 13,5%, pero el peronismo está sacando el 14%, digamos, o sea, tampoco no hay una gran diferencia entre estas dos fuerzas políticas a nivel nacional en una elección local como la de Santa Fe. Hay que aprender, y está buena la acotación que haces, porque nosotros sostenemos que hay un cambio muy grande en la identidad política argentina. Ya no es lo mismo el voto nacional con el voto provincial y mucho menos con el voto municipal. Fíjense, por ejemplo, la Libertad Avanza estaría ganando en Rosario, pero porque tiene un muy buen candidato que es un periodista, ¿no? Juan Pedro Aliart. Sí, claro, hay grandes cambios. Uno no puede ya pronosticar un voto nacional a partir de la performance o el desempeño electoral en una provincia o en un municipio. Eso me parece que es muy relevante, muy importante. Y está claro que las fuerzas nacionales han perdido impulso. Pueden tener un muy buen desempeño regional. El caso de Puyaro en Santa Fe, ¿no? Y es más, es probable que Puyaro se transforme desde esta elección en una referencia nacional cada vez más fuerte para lo que quede del radicalismo. Ahora, el voto nacional de esa fuerza está muy deprimido, muy perdido, muy desperfilado, por decirlo de alguna manera, en función de la potencialidad que tiene, ¿no? En función incluso de la representación territorial de intendentes, concejales y gobernadores. Si uno ve el voto del radicalismo o el voto del PRO y se fija lo que fueron o la estructura que tienen, bueno, ahí hay una incoherencia, pero la incoherencia es política y es de representación. La sociedad argentina ha cambiado, ha mutado, ha cambiado la piel. Es más, los votantes jóvenes ya no tienen identidades partidarias y ahí está en gran medida esta razón del cambio de posición, ¿no? Hoy tienen más bien posiciones ideológicas y en la Argentina yo les diría que hoy el partido político más popular sigue siendo el antikirchnerismo, ¿no? Definirse por la antinomia me parece que es lo más simple para muchos votantes, por eso es que los libertarios a veces se confunden, como se confundía el macrismo, de creer que algunas provincias eran libertarias o eran macristas porque habían sacado un porcentaje de votos muy alto. En realidad, la sociedad argentina, o una parte de la sociedad argentina, al menos la mayoría que votó a Milei, creo yo se define más bien por el antikirchnerismo hoy, ¿no? Gustavo, como siempre, muy amable, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, Gustavo Córdoba, consultor